otra cosa fuera de tu palabra que no nos convenga, Padre amado, Señor Jesús. Te pedimos, Padre amado, Señor, que los dé entendimiento, que abra la mente de nuestros hermanos, que los hermanos que no están conectados, que apuren su paso, que apuren su paso para que se conecten y que todo esto sea para la honra de nuestro Padre Celestial, que Él se merece toda honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano Rodrigo. Muchas gracias por su oración, por poder ayudarnos. Bien, empezamos el libro de Éxodo para poder ir entrando en materia, en contexto. ¿Se acuerda que hablamos de Éxodo, que significa salida, cierto? Voy a conectar aquí al enchufe el computador para que no se nos apague. Vamos a ir haciendo, no sé si alguien, a grosso modo, a ver, ¿quién ha estado presente en todas las clases? A ver, mi hermana Gloria. ¿Qué ha aprendido hasta el momento de Éxodo? A ver si nos puede comentar algo. Lo que sea. Hermano, ¿me habló a mí? Sí, hermana Gloria. Cualquier cosa, ¿qué le ha gustado de Éxodo? ¿Qué ha aprendido de él? De Éxodo aprendí que Éxodo significa salida. Muy bien. Aprendí igual. Ay, es que el domingo pasado no estuve, hermano. No importa, no importa. Algo que le haya quedado. Hablamos, o sea, yo hice una consulta porque la hermana de señas hablaba de los dioses que habían en Egipto. Ya, ya. Y yo le preguntaba si era más o menos parecido a lo que nosotros vemos en la iglesia católica. Ya. Y ella me decía que sí, pues más o menos igual, porque el Dios de nosotros, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, peleó con los dioses de Egipto. Ya. Pero los dioses como no eran dioses, eran dioses paganos que no tenían poder. El Señor lo destruyó igual, pues no tenían poder porque el Todopoderoso iba primero por el pueblo de Israel. Muy bien. Esas cosas aprendí y muchas más, hermano, pero no quiero cortarle el tiempo porque quiero aprender más. Bien, bien. ¿Por qué hago estas preguntas, hermano? Ahora no sigo enseñando, hermano. Mi idea, hermano, es que vayamos como cultivando lo que estamos aprendiendo. Entonces, la única manera es ir recordando, comentando esto. Amén. Aquí mi idea es que no solamente yo comparta o solamente hable yo, sino que nos retroalimentemos todos, porque así todos vamos a ir aprendiendo más. ¿Ya? Ya, hoy día vamos a hablar de Moisés. Alguien que me comente, ya habló la hermana Gloria. Alguien más, a ver, ¿qué saben de Moisés? Cualquiera. Hermano, estamos para aprender. Aquí nadie es experto, nadie lo sabe todo. ¿Qué saben de Moisés? Hermano Patricio. Moisés, libertador de Israel. Moisés, libertador de Israel. Muy bien, hermano Felipe. Ya, hermano Osvaldo, ¿usted qué iba a decir? No, quería decir que de cierto modo Dios tuvo tan grande misericordia con Moisés porque la historia de él fue bastante, digamos, trágica de alguna forma, porque después de haber nacido estaban matando a todos los niños y Dios tuvo misericordia y lo guardó, lo protegió, le dio la sabiduría y la inteligencia a su mamá para poder colocarlo allí en el río, y después tuvo la bendición de que alguien lo tomara y lo llevara a palacio, a pesar de que fue instruido por cosas terrenales, pero después Dios lo escogió para poder ser la persona que fuera usada a través de Dios para poder sacar el pueblo de la esclavitud. Pero todo eso tuvo un proceso, tuvo una preparación, como hace el Señor con cada uno de nosotros también en estos tiempos. Y fue un hombre obediente, un hombre que
fue amigo de Dios, porque él se sometió, él se esforzó en llegar al pueblo, a la tierra prometida, y bueno, si bien es cierto, no tuvo la bendición de entrar, pero tuvo la bendición de ver la tierra. Amén. Así que para mí, Moisés fue un varón muy importante delante de Dios, y un hombre sometido delante del Señor, porque vivió historias y cosas muy grandes, como las que vemos en estos tiempos, los siervos del Señor que sufren también por la obra, son maltratados, se habla mal de ellos y tantas cosas que se dicen muchas veces, y ellos tienen que callar, tienen que aguantar, tienen que ser el puente para que nosotros podamos caminar. Así que eso es lo que yo puedo destacar de Moisés. Sería lo que podría decir, hermano Patricio. Bendiciones. Gracias, hermano Osvaldo, por su clase resumida. Con esto terminamos la clase de hoy. No, mentira. Nos ha comentado muy bien. Bien, partamos. Conocemos el contexto anterior, el Éxodo, ¿cierto? Que partió con que José llegó ahí a Egipto, que en un momento para ellos como pueblo, como familia más que como pueblo, José junto a sus hermanos se radicaron ahí por un tema de crisis de hambruna. El faraón los cobijó ahí en Egipto, le dio un lugar para que ellos viviesen, y en base a eso justamente empezaron a crecer como familia, empezaron a aumentar en número, pasaron los años, pasó el tiempo. Estas 70 personas que ingresaron como familia, podríamos decir, al principio, ahora ya no es, no son 70, sino son miles de personas que están ahí. Víamos también en el contexto histórico de que cuando José dirigía a Egipto, o era primer ministro de Egipto, había un rey, o un faraón, perdón dicho, que lo más probable que era alguien que había conquistado Egipto en ese momento, dado que en sí, como la raza de Egipto era como muy, podríamos decir, como muy nacional, no permitía que quienes dirigieran o gobernaran el país fueran extranjeros, sino que solamente ellos. Entonces, por eso se presume de que cuando gobernó José como primer ministro, es porque Egipto estuvo invadido por un pueblo extraño, por un pueblo, pero no extraño, sino de afuera, que eran los Ixos. ¿Ya? Creció el número de habitantes de José, de los hebreos, de Jacob, de sus hijos que llegaron ahí, y también cambió la historia en Egipto. Este faraón que estaba gobernando cuando estaba José, ya no estaba. Después Egipto, ya vemos los nacionalistas de Egipto, el pueblo originario de Egipto, los hombres de ahí, volvieron a conquistar o a recuperar su país, su territorio, y empezaron a gobernar a Egipto nuevamente. Por lo tanto, ha pasado harto tiempo, ya muchos años, alrededor de 400 años, y nos encontramos con la historia. ¿Quién me puede leer de los que está presente? Éxodo capítulo 3, versículo 9 al 13. Cualquiera. Éxodo 3, del 9 al 13. Sí. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión. Estoy retando al hermano Roberto. Por interno. Perdón. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve,
porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es el nombre? ¿Qué les responderé? Siga con el 14, hermana, ya, Yesenia. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Ya, para contextualizar. Ha pasado los años, dijimos, ¿cierto? Cambió el faraón, ahora se levantó un faraón que vea al pueblo, este pueblo, a ver, para contextualizar, para colocarlo un poquito en nuestra historia. Es como que aquí a Chile, pongámosle, haya llegado una familia de 70 personas. Ya, y esa familia, vamos a colocarle un nombre extranjero. A ver, un apellido alemán, Gabler. Llegó la familia Gabler acá a Chile. Uno de los hijos de la familia Gabler empezó a gobernar este país, a ser primer ministro. Y producto de la situación de la crisis económica que había en su momento, esta familia se radicó acá. Como era primer ministro, uno de los miembros de la familia Gabler, tuvo esta posibilidad de que le dieran un lugar específico dentro de Chile, la región de la Araucanía, para que ellos viviesen ahí. Entonces esta familia empezó a crecer ahí, con sus tradiciones, sus costumbres, su religión, con todo esto. Y esta familia es muy inteligente. Empezó a crecer en número, pero también en conocimiento. Y en todo lo que emprendía le fue bien. Pero ya pasaron los años y ya no está dirigiendo un miembro de esta familia al país, sino que ahora hay otro primer ministro. Y dentro de esos también está el faraón, que es como la máxima autoridad de nuestro país. Y dice, a ver, esta familia que vive allá en la región de la Araucanía, me causa temor, me causa miedo, porque puede asociarse con otra familia del lado argentino y nos pueden invadir, nos pueden atacar y me van a quitar mi reinado. Pero esta familia es muy poderosa, o sea, es muy numerosa. Pero esta familia también es muy inteligente, es muy trabajadora, todo lo que hace le va bien. Entonces yo no quiero expulsarlo. Yo quiero que trabajen para mí. Todo lo que produzcan, todo lo que hagan, todo su trabajo, todo lo que tenemos que hacer, vamos a decirle a esta familia, ya que no es familia, es un pueblo, que lo haga y nosotros los vamos a oprimir, los vamos a esclavizar, les vamos a quitar todos los beneficios. Ellos solamente trabajarán para nosotros. Eso es como para contextualizar un poco, para entender en nuestra realidad lo que empezó a vivir el pueblo de Israel. Ahí. Entonces, fue así. ¿Se acuerdan, hermanos, que en la primera clase, bueno, para el hermano Rodrigo, la hermana Dafi, que no se han podido conectar, y todos los otros, que hablamos que los egipcios tenían muchos templos, muchos dioses, que elevaban culturas, que elevaban, hacían construcciones, tremendas construcciones de ladrillo, de diferentes tipos de material, y para todo ese tipo de cosas necesitaban personas, necesitaban gente que trabajara, ¿cierto? ¿Me confirman con un amén ahí en sus casas? Amén, hermana Yesenia, ¿cierto? Hermana Elvia, así era, ¿cierto? Bueno, para este tipo, hermano Boli, muy bien. Para este tipo de construcciones necesitaban gente, necesitaban personas. Entonces dijo el faraón, aquí mato 2 pájaros de un tiro. Construyo mi templo para mis dioses. Cuando la hermana Gloria dice, quiero saber si los dioses que era como para ejemplificar en la Iglesia Católica, sí, puede ser una forma, en el sentido de que no eran los mismos dioses, pero sí tenían muchas deidades, mucho a quien adorar. Adoraban, ejemplo, no sé, pues, al Dios de la fertilidad, de que ellos decían, todo lo que produce nuestra tierra es porque hay un Dios de la fertilidad. No sé, pues, un Dios porque me vaya bien. Ahí tenemos otro Dios. Entonces, muchos dioses, y a todos estos dioses le construyeron edificaciones, templos, estatuas, imágenes, todo eso lo hacían.
Entonces, ya, para ese tipo de cosas necesitaban personas. Entonces el faraón dijo, voy a esclavizar a este pueblo llamado hebreo y lo voy a, le voy a decir que dentro de sus muchos trabajos me hagan los trabajos típicos de poder construir templos. Y esto significaba los ladrillos, tirar en carretilla, no sé, me imagino. Imagínense, antes históricamente era mucho más pesado el trabajo que ahora. No había maquinaria a lo mejor como lo tenemos ahora, sino que todo eso era a mano. ¿Ya? Entonces, este pueblo empezó a ver la opresión del faraón en razón de ellos, y parte diciendo el versículo que leíamos, el versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Ve? Entonces esto nos muestra o nos coloca en el contexto de que el pueblo estaba sufriendo. Ahora, ¿qué vemos? Que el pueblo, a pesar de los años, a pesar del tiempo que ha pasado, ellos, ¿a quién clamaron? A Dios. ¿Ya? A pesar de estar inserto en una cultura, en un país que no era de ellos, que ellos sabían que estaban ahí como extranjeros, ellos nunca dejaron de clamar a Dios. Entonces, como a mí me gusta ir aplicando al tiro a mi vida, yo digo, no importa dónde esté, no importa las circunstancias que viva, yo siempre puedo clamar a Dios donde esté. ¿Ah? Entonces ahí yo tengo el tiro en la enseñanza para mi vida. Con eso yo me quedo, a lo mejor. O eso puede ser. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Pregunta genérica, al que me pueda responder. ¿Por qué Dios quiere sacar a Israel de Egipto? ¿Por qué no lo dejó ahí? Para llevarlo a la tierra prometida. Muy bien, hermana Daffy. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál era la tierra prometida? Para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Muy bien, sí. Y cierto, y la promesa que le había hecho a Abraham, ¿qué le dijo? Todo lo que pisale la planta de tu pie será de ustedes, será tuyo. Y Abraham no había pisado esa tierra, sino que estaba en otro lugar. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que Dios nos olvida las promesas que le has hecho a sus hijos. Amén. Si hay una promesa para mí, si hay una promesa para usted, a lo mejor por muy pequeña que sea, Dios en su momento la va a cumplir. Aquí estamos hablando que han pasado 400 años desde que la familia de Jacob llegó a vivir a Egipto hasta cuando vamos viendo este contexto. Ya. Entonces, ¿por qué le puse Dios levanta un caudillo? Porque entre todo, llamemos acción, entre todas las cosas que vemos cuando Dios hace grandes cosas, siempre necesita de un hombre y de una mujer. La Biblia cuando habla de hombre, o en general, no ejemplifica que sea sexo masculino nomás. La Biblia nos muestra varias historias de mujeres que lideraron ciertas acciones. Lean la historia de Ruth cuando tengan tiempo. Ahí tienen un hermoso ejemplo de cómo Dios usó una mujer para salvar a su pueblo. Ya, no nos adelantemos. Esa es otra historia. Entonces aquí Dios necesita de un hombre, en este caso Moisés, que tome la iniciativa para liderar la salida de Egipto. Entonces le dice, ve por tanto y te enviaré a Faraón para que saque a Egipto de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Ya vamos tomando forma. Hermano, póngase en el contexto de enfrentarse a Faraón. A ver. Hermana Elvia, la voy a colocar a usted de ejemplo. Hermana Elvia, usted tiene que ir a enfrentar al gobierno de esta región y a decirle que por favor deje de liberar a un pueblo. ¿Qué actitud toma usted? Con sus capacidades, llamemos, nivel de estudio, su situación socioeconómica, todo lo que usted es como persona, si usted le encomienda esa misión de ir a presentarte ante una autoridad y decirle una petición de esa magnitud. Lo más probable es que mi hermana Elvia diga,
No, yo no soy capaz. No tengo el conocimiento. No tengo las aptitudes. No tengo la logística. No me manejo en hablar en frente a autoridades. No sé, tengo poca educación, estoy colocando de ejemplo. No tengo los recursos económicos para hacerlo. Mejor que vaya otro. Entonces, esa misma situación, esos mismos cuestionamientos vinieron a Moisés. El versículo 11 que estamos leyendo dice, espérame un poquito, que aquí tengo que ir ahí, ya. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? Cuando a lo mejor le encomiendan una misión, ¿cuál es la primera reacción que tiene usted? Es que uno a lo mejor no va a poder, se siente pequeña. Muy bien, hermana Elia, sí, eso puede ser. ¿Quién más? Yo creo que uno comienza a pensar en las capacidades, o más que en las capacidades, en las incapacidades. Por ejemplo, en el caso de Moisés tengo entendido que él era tartamudo. Ya. O sea, a lo mejor es un rollo que él se pasó en la mente como de que tampoco ni siquiera iba a poder hablar bien. Bien, bien. Exactamente, nosotros como humanos, como personas, siempre ponemos delante, primero que nada, mis incapacidades o mis acciones que no soy capaz de cumplir, o a cuestionar si yo tengo aptitudes o fortalezas para hacerlo. Amén. Eso no solamente pasa en el ámbito espiritual, hermano, también pasa en el mundo, llamemos, en nuestra vida cotidiana. Hay personas que logran desarrollar más sus capacidades, de su autoestima, podríamos decir, que otros. Pero aquí vemos que Moisés actúa en forma humana y le dice, ¿quién soy yo? Y la Biblia o la palabra del Señor siempre nos ha llamado o nos ha dicho que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra capacidad, sino que es por el Espíritu que está en nosotros para cumplir una misión. Amén. Así que, hermano Rodrigo, hermana Elvia, hermano Boris, cuando le digan, usted va a orar hoy día, no diga yo no sé hablar o yo no sé orar. Es el Señor colocando palabras en mi corazón, en mi mente en ese momento para hablar. Día atrás, o hace semanas atrás, yo conversaba con mi hijo y con el mayor y me decía, mire, hemos empezado un plan lindo entre yo les comparto con ustedes, de orar juntos. Ya, un día tú, un día yo, antes de dormir. Un día tú, un día yo. Entonces un día le tocaba a él. Y me dice, papá, pero es que yo siempre digo las mismas palabras. Siempre oro que cuida a mi familia, gracias por el día que me da, cuídalo en la noche, que no nos pase nada, y mañana que les vaya bien a todos, que los proteja a usted en el trabajo, y a nosotros con David aquí en la casa. Ya. Hijo, le dije, pero está bien. La oración no consiste en palabras hermosas, en palabras tremendas, en palabras que quieren que saquen, no sé, que queden impactados el resto. La oración consiste en lo que yo estoy insistiendo en mi corazón, porque eso es lo que yo quiero decirle a mi Padre, a mi amigo que es Jesús. Eso es lo que yo quiero hablar con Él, lo que estoy sintiendo en el corazón. Entonces, cuando nosotros nos dicen, oremos, pensamos que hay que usar grandes palabras. Hermanos, es lo que siento en mi corazón, lo que nace de mí, porque Dios quiere la sinceridad o mira la sinceridad de mi corazón. Ya, ese es otro tema, pero para que nos coloquemos en contexto, hermano, Dios mira la intención, el corazón de nosotros para hacer ciertas acciones. Así que cuando nos encomienden algo, tomemos valor en el Señor y digamos, yo lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, Moisés lo primero que hizo fue cuestionar su capacidad. ¿Quién soy yo? ¿Y qué le dice el Señor? Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. ¿Qué rescatamos de aquí? A ver. Yo creo que hay dos características. Cualquiera. Versículo 12. ¿Qué rescata usted? Yo estaré contigo. Ya, esa es una, muy bien. Hay otra más. Que tenemos que ser, No le escuché, hermana Gloria.
que tenemos que ser valientes Ya, porque Él va primero que nosotros. ya, muy bien, hermana Gloria. ¿Quién más? Que él les envía por señal. Ya, de que yo te he enviado. Bien. Ya, Él le primero que da nada toda le la dice, confianza a él, ya, ¿cómo, hermano Borí? y le da toda la confianza que él va a ser el indicado. Muy bien, hermano Borí, bien, bien. Claro, le dice, primero que nada, no le dice quédate, sino le dice ve, o sea, anda. Si yo te estoy mandando, anda. Segundo, yo estaré contigo, ¿ya? Y tercero, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando, versículo 12, cuando, perdón, que no lo veo en la pantalla, lo hablo aquí. Y esto será porque yo te conté, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. O sea, le dijo, tú vas a ir allá, vas a sacar a este pueblo y vas a llegar aquí nuevamente. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, Dios, cuando envía a una persona, cuando le pide una comisión, podríamos decir, cuando tiene un propósito, no, podríamos decir que hay dos promesas aquí para nosotros. Primero, que vayamos, porque Él va a estar con nosotros. Y después volveremos a ese lugar desde donde Él nos está enviando para que le adoremos. Ya. Bien, veamos un poquito. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Entienden el contexto en el cual estamos? Pueden preguntar. Si no sé yo, sabrá nuestra hermana Yesenia. Cualquier cosa pregunten, hermano. No se queden con la duda. Hermano Patricio, también es bueno hacer énfasis de que no solamente era para llevarlo a la tierra prometida al pueblo de Israel, sino para que también le adorara con libertad. Porque Dios quería que su pueblo le alabara, que bendijera su nombre, pero allí los tenían oprimidos aparte del trabajo que ellos hacían. Bien, buena acotación, hermano. La opresión, como dice el hermano Osvaldo, no solamente era desde el punto de vista físico del trabajo, sino que desde el punto de vista laboral, o sea, espiritual. Ellos no tenían la libertad para adorar a su Dios, sino que tenían que tomar la misma religión, podríamos decir, tradición de dioses que tenían ellos. O sea, así, no sé, pues le voy a colocar un ejemplo. Si los egipcios decían, ya hay que adorar a las vacas, ellos tenían que, estaban como esclavos a hacer eso. Y ellos tenían muy arraigado por su cultura, porque el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, o el pueblo, o los judíos, como los escuchamos también, son muy arraigados a su cultura, a lo que le enseñan sus padres. Por eso, mire, hermano, viendo eso, vayamos un poquito aquí a leer el texto que leía nuestra hermana Yesenia. Versículo 12-13, a ver. Versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, el Dios de vuestros padres. ¿Qué quiere decir vuestros padres? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué habla de vuestros padres? Porque ellos tenían muy arraigado en su cultura, en su formación espiritual de religión, que tenían que adorar al mismo Dios que adoraron sus padres. O sea, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Claro. Entonces, usted cuando habla con un judío, ellos tienen muy arraigado, y en muchas veces ven en los relatos bíblicos, vemos que dicen, el hijo de, no sé, ejemplo, el hijo de David, el hijo de Salomón, siempre hacen referencia a sus padres, porque ellos siguen mucho la enseñanza, la cultura que le han enseñado justamente sus padres. Entonces, por eso Dios le dijo en el versículo 13, el Dios de vuestros padres, o sea, el Dios que me enseñaron anteriormente mis papás, ese es el Dios que me está enviando a ustedes. ¿Ya? Hermano Patricio. Dígame.
Cuando usted se refiere a esto, eso pasa hasta el día de hoy en la religión judía, en la religión musulmana, que ellos están obligados, si bien es cierto, aún a esta fecha, también a servir al Dios de sus padres, a seguir la religión que sus padres llevan. Por ejemplo, en la religión judía es muy difícil ver que alguien se case con alguien que no sea judío. Y cuando eso sucede, generalmente son expulsados. Y si eso pasa, por ejemplo, si se casa un judío con un católico o un judío con un evangélico, con, no sé, convertirse al judaísmo para poderse casar. Y eso pasa también en la religión musulmana. Tiene que ser en la misma religión de sus padres y tienen que convertirse para ser musulmanes para poderse casar. Así que en eso, por decirlo, en esas religiones, hasta el día de hoy sigue esa tradición. Sí, hermana, muy buena su acotación en lo que dice. Por ellos son muy tradicionalistas con lo que le enseñan sus papás. O sea, lo que enseña el papá es como la ley y no lo van a cambiar y son instruidos en eso. Entonces, por eso Dios, tomando provisión de esto, sabiendo que el pueblo no iba a recibir a cualquiera, le dice el Dios de vuestros padres. Es como la clave de entrada para que Moisés pudiese ser aceptado por ellos. Ya. Veamos un poquito más adelante, vamos. El nacimiento. ¿Alguien quiere leer? A mí me gusta que interactúen, que participen. Aquí nos sirve para desarrollar nuestro lenguaje, nuestra personalidad. ¿Alguien quiere leer? Éxodo 2. La Elvia. Ya, viene hermana Elvia. Éxodo 2:1 al 3. 12. No, capítulo 2, versículo 1 al 3. De Éxodo. Nacimiento de Moisés. Ya. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén, hermana. ¿Sigo? No, hasta ahí no. Ya. Contexto un poco, para que entendamos este relato. El pueblo seguía creciendo. A pesar de la opresión, el pueblo seguía creciendo. A pesar de la esclavitud y de todo el trabajo, el pueblo seguía creciendo. Entonces, ¿qué dijo Faraón? Y eso lo vimos en la primera clase, ¿se acuerda? De que Faraón dijo: ya, para que no crezca más este pueblo, hay que matar a todos los niños que nazcan de este pueblo, ustedes los van a matar. Tienen que destruir. Porque están creciendo mucho. Y yo tengo miedo de que algún momento me quieran atacar y me quiten mi reinado. Pero resulta que en este temor, o en este contexto, es cuando nace Moisés. Y Moisés, la mamá de Moisés, viendo la presión, la persecución que había, y como dice el versículo
3, no pudiendo ocultarlo por más tiempo, o sea, ya seguramente nació Moisés y dijo, lo ocultó, lo escondió para que no se lo matasen. Entonces, viendo que ya no podía hacerlo más, ¿qué dijo? 3 meses, ¿cuánto tenía? No habla de meses. Lo echó en un canasto, que se fuera por el río, como diciendo, alguien por ahí lo tomará y lo criará. A ver, a la que son madres, ¿se puede hacer eso? ¿Prefieren eso antes de ver morir a su hijo? Hermano Patricio, Sí. ¿sabes que yo estaba viendo y meditando en la palabra? Yo creo que la mamá de Moisés era demasiado grande su fe para colocar a su hijo y decir que alguien lo iba a tener. Yo creo que su fe fue demasiado grande porque si nos damos cuenta, Moisés, yo creo, me imagino yo que tendría unos 6 meses, 7 meses. Y a eso da una guaguita. Yo no sería capaz de ponerlo en en un canastito y enviarlo en el agua, en primer lugar. Pero me pongo a pensar y yo creo que la mamá de Moisés tenía una fe enorme, hermano. Amén. Hermana Daffy, usted que tiene una bebé, ¿cuánto tiene su bebé? 10 meses. ¿Usted es capaz de colocarla en un canastillo que se vaya arriba o abajo? No. O sea, ahora no, pero ante ese contexto de que eso lo mata, ay, no lo puedo pensar. Yo creo que con el dolor de mi alma tal vez. Pero tiene que ver con lo que dice la hermana Gloria, que la madre de Moisés tenía mucha fe. Difícil. Difícil, ¿cierto? Difícil. Pero ella, como dice la hermana Gloria, actuando en fe y creyendo que Dios de alguna manera iba a abrir una posibilidad de salvación para él, lo echó nomás. ¿Ah? Entonces, eso es como al extremo, a la gravedad de las circunstancias, de lo que tiene que vivir Moisés, pero que detrás de esto hay un propósito, hay un llamado. Otro ejemplo para mí, a veces nosotros pensamos que cuando se nos viene la noche oscura, cuando pasamos diferentes circunstancias, es porque Dios no está con nosotros, o que Dios no me tiene en sus planes, en sus propósitos. Pero la historia aquí me relata de que Moisés, para ser un gran hombre de Dios, pasó por situaciones muy extremas, de mucha inseguridad para su propia vida, que a lo mejor cualquier persona podría haber dicho, Dios no está conmigo, ¿por qué me permites pasar por eso? Entonces, a lo mejor es otra enseñanza para mí. Dios permite que pasemos por circunstancias para formar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra dependencia de Él. Ya. Lo llevó la hermana Elvia, nos leyó el relato completo, ¿cierto? Lo tomó una mujer egipcia y dijo, a ver, este niño no es Egipto, es hebreo. Ah, pero como lo soltaron, ya no hay madre que reclame que es de él. Por lo tanto, lo voy a criar. ¿Por qué lo cree? ¿Usted cree que lo crió? ¿Lo quiso criar? Algunas características podríamos ver. Yo creo, hermano Patricio, porque ella todavía no podía tener bebé. Ya, bien. Lo más probable es que ella, de acuerdo a lo que leí, sí, efectivamente, hermana, era lo más probable que una mujer que no podía tener hijos. Una de las características. Quiso aferrarse a Moisés sin pensar que después Dios lo iba a usar para sacar a su pueblo. Ya, no se me adelante, hermana Gloria, por favor. Ya, Patricio, no respondo más. Hermana Elvia, usted tiene, ¿por qué cree usted otra característica? A ver, que podríamos pensar que la mujer rescató a Moisés. Ya tenemos una, que lo más probable es que esta mujer no podía tener hijos. ¿Qué más? Eso también sabía yo, que no podía tener hijos. Ya. Y no sé, me bloqueé. Pensemos cómo era el pueblo, a ver. En general, ¿cómo eran los hebreos? Al principio dije algunas características de ellos.
¿Eran fuertes? Ya, eran fuertes, bien, podría ser, sí. ¿Alguien más quiere aportar algo? Igual se le ablandó su corazón al ver que los niños estaban siendo sacrificados o algo. Exactamente. Como soldados. Sí, pues. O sea, yo creo que cualquier persona adulta vea a un niño en esas condiciones, no actúa como querer destruirlo, sino que en el fondo salvarle la vida. Amén. Entonces, emocionalmente una persona actúa, la inercia es como cubrir a un ser querido, a un ser humano. Ya. Otras características que podríamos ver es que, justamente como decía la hermana Elia, eran trabajadores. Y vemos que como la mano de Dios estaba detrás de todo lo que hacían emprendían. Entonces dijo, este niño es inteligente. Si es hebreo, es inteligente. Y si lo criamos con una educación egipcia, o sea, aparte de ser inteligente, le damos educación egipcia, va a ser un gran líder para nosotros el día de mañana. Entonces, a lo mejor ella viendo eso, dijo, mejor lo crío, lo tomo y lo crío y lo formo. Pero como vemos la mano de Dios detrás de todo esto, ¿a quién buscaron? A una mujer hebrea. ¿Por qué? Porque como era hebreo, ¿quién lo iba a crear? Una hebrea. Pues. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué mejor que las mujeres hebreas sabían cómo tratar a un niño hebreo? Pues. Entonces, de sentado. Pues. Y otra vez vemos más, como dice mi señora, la diosidencia de Dios. ¿A quién buscaron? A la mamá. Pues. Entonces, ahí vemos la mano de Dios en forma oculta, podríamos decir, detrás de todo, actuando en favor de su pueblo. En este caso de una mujer que, como dijo la hermana Gloria, en fe echó su hijo al agua y como Dios le respondió, que se lo devolvió para que él lo criara. Ya, si yo tengo mi hijo, que por razón extrema tuve que entregarlo, pero después me piden que lo cuide, ¿qué educación le doy? A ver, hermana Claudia. Claro. ¿Qué educación le da usted a su hijo si por razón extrema lo echó al agua y después se lo dicen, ¿sabes qué? Críamelo. ¿Qué educación le da a usted? ¿De quién le enseña? ¿De quién le habla? De Dios. ¿Por qué? ¿Por qué usted le habla de Dios? Yo tengo que hablarle de mis creencias, sabiendo de que después la tengo que entregar, pero tengo que prepararlo de lo mío. Bien, hermano. Exactamente. Que de hecho es un plan, pues si todo lo que hemos conversado, igual hermano Patricio, yo pensaba, es tan fácil, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho enseñar esta historia en la escuela bíblica. ¿Ya? Es tan fácil y tan simple se escucha del nacimiento de Moisés, que Moisés fue en una canastita, la mamá lo que hizo en fe. Es fácil pensarlo, pero vivirlo, yo ahora meditaba todo lo que se estaba conversando, meditarlo, eso lleva tiempo. Exacto. ¿Cómo sufriría esa madre, digo yo? ¿Cómo sufriría y cómo estaría arraigada su fe ante Dios? Y bueno, de hecho, como nos hemos dado cuenta que todo era un plan perfecto, porque si se llegó a las manos de su madre, la madre lo cuidó, por un tiempo le dio ella de mamar, entonces es como decir, es como una historia muy linda, pero yo veo en cada uno de los que pasamos situaciones de repente que decimos, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo vamos a tener la respuesta? Que venga luego la respuesta, que venga luego lo que el Señor quiere hacer conmigo, pero todo es un tiempo, porque si vemos cuánto estuvo la mamá como nodriza de Moisés. Sí. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a hija de Faraón. No dice aquí el versículo 10 cuánto, pero un niño crecido, un niño... Yo me imagino que tiene que haber sido como de 5 o 6 años. Más o menos. Que le fue entregado. Porque fue destetado. Y exactamente. Por lo general antes daban mucho de mamar, por lo que se dice en la estadística, en ese tiempo. Yo creo que unos 4 años, me imagino. Ya, aquí tengo la respuesta, hermana. A ver. Dice, Dios preparó a Moisés para ser caudillo y libertador de su pueblo. La mano divina se evidencia paso a paso. Y dice, Moisés fue criado en un lugar piadoso, por lo menos durante los primeros 5 o 7 años de su vida. Y así aprendió a tener no solamente fe en Dios, sino también
simpatía y amor a su pueblo oprimido. Amén. Comenta Haile, un autor bíblico, hablando acerca de Jocabed, la madre de Moisés. Pero ¿qué madre le infundió de tal manera en su niñez las tradiciones de su pueblo que todos los atractivos del palacio pagano jamás pudieron borrar aquellas primeras impresiones? Amén. ¿Qué dice la Ahora Biblia? mismo, por ejemplo, disculpe hermano Pato, ahora mismo de Jocabed, tan solo ver que su hijo llegó a donde la princesa, donde la hija faraón, ya ella, yo creo que hubo una noción de ella de darse cuenta que Dios tenía todo en control. Entonces ya tenía que prepararlo para el futuro. Exactamente. Y mire qué importante lo que vemos, hermano. O sea, siempre hemos escuchado y lo repetimos, lo decimos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, la madre en estos primeros 7 años estrujó al niño con su creencia, con su formación, con Dios, lo bañó miles de veces en la palabra. Cuando Dios le da los mandamientos después a Moisés y a su pueblo, cuando están en el desierto, antes de entrar al día prometido, dice que hable con los hijos al levantarse, al acostarse, que le hable de los mandamientos cuando van de camino, cuando vuelvan. O sea, Dios le da la estructura de cuando el niño toma su formación y su creencia, que es en los primeros años de vida. Se me viene a la mente ahora que ya tanto hemos hablado de este tema de la ideología de género, de los niños. ¿Por qué quieren meter la educación en los jardines infantiles, en los salas cunas? ¿Por qué quieren ellos ahí tener esta libertad de poder enseñar me disculpe la expresión, la palabra, su cochiná ahí? Porque ahí es cuando el niño se forma. Ahí es cuando absorbe y toma esta formación, en este caso basada en la cultura de su pueblo hebrea, de su Dios, de sus tradiciones, de todo. Entonces, después, lo que le hayan querido enseñar a Moisés, como dijo el autor aquí, le infundió de tal manera en su niñez las tradiciones de su pueblo, que todos los atractivos del palacio, todas las maravillas que vio afuera, todos los dioses que vio afuera, todas esas culturas formadas, jamás pudieron borrar aquellas primeras impresiones. Entonces, ya que aquí habemos varios que somos papitos, y que la mayoría tenemos hijos pequeños, yo creo que una vez más Dios nos recuerda que estamos en la fase especial, principal, de hablarles de Dios a nuestros hijos y difundir en ellos que tenemos un Dios, un creador de la vida, y que Él nos ha dado conductas, normas morales y espirituales que debemos seguir. Hermano Pato, a propósito de eso, quisiera aportar, cuando hace un par de semanas me ocurrió una situación especial. Me di cuenta que Aurora, que recién cumplió 3 años, cantaba un comercial de Omo, se lo sabía de memoria. Me sorprendió escucharla porque igual la letra era como complicada, pero lo seguía. Después me di cuenta que seguía algunas canciones de novelas, que igual sonaban en la radio, y un día Felipe me hace el comentario y me dice, oye, la Aurora se sabe todas las canciones de la FM2, que es como la radio que comúnmente escuchamos en el auto en los trayectos. Y conversamos, y yo le decía la importancia de poder tener a lo mejor una playlist, porque uno se sube al auto y pone, en nuestro caso, la FM2, que es como canción romántica, lo más tradicional, pero no tenemos un pendrive, como yo sé que usted, hermano Pato, tiene, de canciones cristianas. Y yo me acordaba de mi situación cuando yo era pequeña, me crié en una iglesia cristiana, y mis papás siempre me subían al auto y había música cristiana, siempre. Después, como a eso de los 10 años, 8 años, 10 años más o menos, nunca más fui a la iglesia hasta que llegué a esta. Un poquito antes fui a asistir a otra. Estamos hablando de los 19 años. Entonces hubo un periodo de mi vida largo sin congregarme. Pero como a eso de los 15, que viene como la etapa de la rebeldía, me acuerdo de haber meditado en esas canciones, lo que yo cantaba y me aprendía de memoria. Y meditaba en ella y decía, wow, esto se refiere a que, por ejemplo, no sé, había una canción de Dios y
de Daniel en el Foso de los Leones, canciones de adultos y son de René González. Y yo meditaba en ella y decía, wow, Dios, ¿será que este Dios que me contaron tiene tal poder? Y ahora las vuelvo a escuchar con Felipe y me acuerdo de ese episodio. Y hablábamos de la importancia desde chicos. Imagínense que la Aurora tiene 3 años. Desde chico poner canciones. Bueno, empezamos a poner canciones esta semana y la Aurora me preguntó hace un par de días, mamá, escuchando La Libertad en la Casa de Dios, mamá, ¿qué es eso de la libertad? Me dice. Entonces nos damos cuenta que desde pequeñitos, como dices tú, hay que instruirlos en el camino porque desde pequeños preguntan. Y es importante ahora que pueden memorizar, a lo mejor sin entender tanto, pero cuando estén en el periodo más de adolescencia dura, van a poder recordarlo. Y lo que se les enseñó les va a servir, los va a poder aplicar como conmigo pasó. Eso. Amén, hermano, amén. Cierto lo que dice la hermana Dafi, ahora la ignorancia. Bueno, en mi caso particular, yo no escucho otra música porque no me gusta. Bueno, antes escuchaba la romántica, pero sentía que andaba todo el día desmoralizado, así como, uy, que ya me iba a ir a otro mundo. Entonces, cuando tuve este encuentro con Cristo, la música que habla de Él, lo llena todo en mi vida. Entonces yo siempre voy escuchando ese tipo de música, salvo, y yo soy transparente con ustedes porque no me vean como el espiritual aquí. Yo escucho, ejemplo, la radio, las noticias. Escucho cuando hablan un poco de fútbol, eso me gusta, pero nada más. Entonces los chicos cuando se suena al auto, está siempre la radio, la música cristiana. Y ellos ahí eligen también, pues. Libertad de la IBI, Josué le gusta el del concierto Viene Ya, siempre me pide esa, que le coloque esa. Entonces ahora tiene una razón, porque esa alabanza empieza con la guitarra eléctrica y a él le gusta la guitarra eléctrica, entonces, pero se canta la alabanza, se canta la letra, entonces, y una forma de poder también llevarlo a que vayan conociendo de Dios. Así que tarea para la casa, hermanos, coloque la radio cristiana, coloque música, y eso le va a ayudar a usted y le va a ayudar a sus hijos también. Ya, sigamos. Ya. Entonces la mujer, la esposa, le iba a decir, la mamá de Moisés, aprovechó estos años para formarlo. Después de esto, lo entregó, porque ese era el trato, podríamos decir, el compromiso, y Moisés fue formado en la vida, en la educación física, en la preparación educacional, fue a los mejores colegios, pues, era parte del palacio del faraón, por hermanos, ahí cómo no iba a tener la mejor educación, tuvo todas las regalías que disfrutaba la familia del faraón. Entonces, él fue preparado de la mejor forma, podríamos decir, militar, a lo mejor, educacional, de desarrollo de como líder, todas estas formaciones él las tuvo. Hasta aquí le pasó algo. Versículo 11. ¿Quién puede leer? 2:11. Yo, hermano Patricio. Ya, amén. Dice, Moisés huye de Egipto. Ya. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y lo vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo aquel maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Digo? Ya, hasta ahí nomás. Ya. Para contextualizar un poco, hermano, le escuchaba la otra vez a mi suegro, hace años atrás, no tanto tampoco, unos 4 o 5 años, hubo un episodio aquí en la región donde un carabinero mató a un mapuche. Mi suegro me dijo, o estábamos ahí a la mesa, dijo, este hecho que sucedió es como la peor acción que podía haber hecho la policía o el gobierno, porque ver a un mapuche correr sangre de alguien de sus orígenes es como echarle agua a la benzina al fuego, pues, hermano. Entonces traigo esta acotación porque aquí Moisés, al ver que uno de los suyos, porque él sabía que era hebreo,
que uno de los suyos estaba siendo oprimido, más encima por alguien que ni siquiera era de su misma raza, de su misma sangre, sino que por alguien de otra, le hirvió la sangre. Entonces él actuó en defensa de su raza, de su familia, de los que eran. Entonces actuó y lo mató. Fíjese que después no toma la misma acción cuando ve peleando a 2 hebreos, sino que les habla para que no intervienen, para que no peleen, sino que en el fondo, ¿y cómo van a estar peleando? Y ahí está la diferencia en cómo actúa Moisés cuando el Egipto golpea al hebreo a cuando 2 hebreos están confrontados. Entonces, esta situación lo llevó a arrancar. Versículo 15, ¿quién lo lee? ¿15? ¿Ya? Ya. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ya, bien, hermana Estando Claudia. senta- Hasta ahí no va. Sí. Ya. Producto de este hecho, hermano. De este hecho, este hombre que vemos que Dios obró en forma detrás de pantalla, detrás de bambalinas, lo rescató del río, permitió que la misma madre lo criara, que después se fue al palacio de Egipto, tuvo la mejor educación, estuvo la mejor formación, tuvo la mejor comodidad, producto de una acción que mató a una persona, ahora se encuentra en el desierto. Hermana, a ver, cualquier hermano, a ver. Hermano Rodrigo, le voy a preguntar a usted. Amén. Hermano Rodrigo, ¿usted prefiere su casa o donde vive ahora o quiere ir a vivirse al desierto? La comodidad que tengo ahora. Ya, bien. Ya. A ver, hermano Boris, ¿usted prefiere su casa donde vive ahora o prefiere vivir en el desierto? Justo en mi casa, ¿será? Ya, en su casa. Bien, ya. No está muy convencido, hermano Boris. Vamos a ver ese tema, ¿por qué no quiere vivir en su casa? Vamos. ¿Qué es lo que es el desierto? Dicen que en la noche los fríos son enormes, la temperatura baja, no sé si grados bajo cero, pero son muy heladas. Y en el día hace una calor infernal. No hay sombra, no hay arbolitos, no hay, podríamos decir, casa, no hay pasto verde, no hay comida. Una de las cosas que les puedo decir del desierto, no hay agua al alcance de la mano. ¿Ah? Todo es seco, más encima con un calor. No sé quién de ustedes ha tenido la oportunidad de pasar o de vivir algún tiempo en el desierto, no sé, en lugares más extremos, si quien pudiera compartir la experiencia, si no, no importa. Yo, hermano Patricio, tuve. ¿Quién? ¿Usted, hermano Rodrigo? Sí, pero esto fue hace años. Yo hice el servicio en Arica. ¿Ya? En Arica, y cuando no estábamos de ocioso, por decirle una cosa, ¿Ya? nos mandaban a hacer guardia a pleno desierto, a donde estaban los polvorines del regimiento. Ya. Donde se guardaba todo lo que es bélico, las balas de los cañones, todo eso. Ya. Los mandaban a hacer, pero como le digo, en el día no era tanto porque era una calor que se aguantaba, pero en la noche había que ir con permiso del hermano, con calzoncillo largo, con doble, unos 2 o 3 chalecos y guantes y bien abrigado porque la noche no se aguantaba el frío. De hecho, era tanto el frío que el mismo frío lo adormecía, aunque uno no, yo mismo me pasó varias veces que decía, no quiero dormirme porque si me pillan dormido me van a castigar en la guardia, y era mucho el frío que me quedaba dormido en la guardia y varias veces estuve castigado por lo mismo, por dormilón. Ya, ya. Se pasa mucho frío en la noche y en el día es una calor que no se aguanta. Ya. Eso es lo que puedo decir en cuanto a lo que se pasa en el desierto. Oye, hermano, nos ayuda harto para poder conocer de alguien que ha vivido esa parte, en esa área, cómo es la experiencia de vida. Entonces Moisés, que vivía en un palacio con todas las comodidades, ¿a dónde está ahora?
en el desierto. Está en el otro extremo, podríamos decir, de la forma de vivir. De estar como de regalón, por entenderlo de alguna forma, con todas las comunidades, a vivir en forma muy precaria, para entenderlo en nuestro lenguaje. Pero quiero decirle, hermano, que detrás de todo está orando la mano de Dios, ¿ya? Entonces, Dios lo lleva allá. Sigamos. Él huyó a Egipto entonces porque mató a un egipcio, por temor a que lo mataran a él. Tenía miedo. Tenía miedo. Bien. Versículos 19-20. Les voy a leer yo. Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de las manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Ya. Moisés está en el desierto. Resulta que en el desierto bajan, podríamos decir, gente a llevar a sus ganados a tomar agua en algún lugar, y Moisés actúa en defensa porque iban a ser atacadas, y no solamente las defiende, sino que les saca agua. ¿Cuántos metros, me imagino, de profundidad tendrán esos pozos en el desierto para sacar agua? En mi casa, digo yo, en la casa de mi papá en el campo, para poder sacar agua de un pozo hay que tener 12 metros tiene. Imagínense 12 metros tirando a balde para arriba. ¿Cómo se ve, hermano Boris? A pulso para arriba. 12 metros 12 nomás de profundidad, ¿cierto? Entonces el trabajo era arduo para poder darle agüita a sus animales. Pensemos que la vida en ese tiempo, la ganadería era como su principal fuente de ingreso, y en los desiertos se ve que es como la forma de poder tener para su hogar. Entonces las mujeres llegaron maravilladas a la casa, pues ya nos encontramos con un extranjero, con alguien que no conocemos, nos defendió, y más encima nos sacó agua, nos alivianó la pega, tuvimos que llevarlos nomás. El papá agradecido le dice: vayan a buscarlo. Oye, ese hombre tiene hambre a lo mejor, vayan a buscarlo, tráigalo para acá. Pero detrás de esto está la mano de Dios, porque justamente él se va allá, vive allá, y se casa con una de las mujeres de ahí. En esa instancia. Su suegro se llamaba Yetro. Yetro, muy bien. Hermano Rodrigo, usted está muy adelantado. Y eso que no ha tenido 2 clases. ¿Cuántas 2 clases? Es que vi la historia de Moisés. Ah, ya, muy bien. No le voy a preguntar dónde, pero me imagino. Sí. Ya. Entonces está ahí, hermano. Y aquí quiero que coloque atención. Quiero que leamos el capítulo 3, algunos textos bíblicos. Capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Dónde está Dios? Preguntémonos, ¿dónde está Dios? Sí, pero si lo llevamos a nuestra realidad, ¿dónde está Dios? ¿Está aquí en la ciudad? ¿Está allá en el desierto donde está el hermano Rodrigo? ¿Está allá en la montaña, en el volcán, en la nieve? ¿Dónde está Dios? En este momento, hermano Patricio. Así en contexto general, ¿dónde está Dios?
todo En lugar. cada uno de ¿A nosotros, que dónde se vaya? podemos. Bien, sí, en todo lugar, en cada uno de nosotros. A los que los quiero llevar, hermano, es que nosotros muchas veces queremos limitar a Dios como que está en ciertas circunstancias o en ciertos lugares. Dios está en todo lugar. Y una vez más vemos que la huida de Moisés a Egipto, de Egipto al desierto, hay un propósito detrás. Porque Dios se le quiso revelar a Moisés en lo más sencillo, en lo más simple. A lo mejor en las condiciones menos especiales, no en la comodidad a lo mejor. No quiero decir que Dios no tenga trato con personas que viven en ese nivel de sociedad. Pero aquí en este caso, Dios saca a Moisés de su lugar de confort, de su comodidad, lo lleva a un desierto a experimentar otra vida. Y ahí se le muestra y le dice, yo soy el Dios de tus padres. Ve que volvemos a repetir la acción, como cuando vemos adelante que le dice, dile que yo soy el Dios de sus padres, cuando va a hablarle a su pueblo, la misma forma para que él, en base a su formación hebrea, crea qué Dios era, es identificándose como el Dios de los padres anteriores. ¿Y cómo sabía Moisés que era el Dios de los padres? ¿Quién le enseñó? Mamá. La mamá, pues. La mamá lo dijo. Otra vez la mamá ahí, ¿ves? Así que eso a Moisés seguramente nunca se le olvidó. ¿Quién era el Dios de sus padres? Entonces, se lo contaron, se lo dijeron. Él nunca lo olvidó, pero ahora lo está viviendo en vivo. Él está experimentando y conociendo en forma real quién es el Dios de sus padres. Amén. Entonces, pues ya podemos hablar mucho de este tema, pero quiero rescatar que aunque nuestros hijos el día de mañana crezcan y se vayan por caminos equivocados, Dios quiera que nunca nos pase a nosotros, tengamos esa experiencia, pero si en algún momento nos llega a pasar, ellos nunca se van a olvidar del Dios que nosotros les enseñamos, ¿ah? Y siempre van a tener instancias para reconocer y para conocer al Dios que nosotros les hablemos. Siempre va a haber una posibilidad, una oportunidad. Aunque nosotros no la veamos muy oscura, no veamos la posibilidad, Dios siempre va a armarse o va a buscar una acción, un momento para revelarse a ellos. ¿Ya? Así que no dejemos de orar, de hablarle de ellos a nuestros hijos. Ya. Moisés se confronta aquí. Y quiero hablarle un poquito a lo mejor el tema de la santidad a grandes rasgos, hermano. Porque nosotros pensamos que la santidad se basa, no sé, en el sentido de tener todo limpiacito, todo bonito, todo como presentadito dentro de la iglesia, o como comúnmente a lo mejor antes nos decían, oye, no te subáis al púlpito, porque ahí ese es el lugar de Dios, ¿me entiendes? No sé si a muchos de nosotros no. ¿Por qué? Porque uno como niño corría para allá, corría para acá, andaba saltando y todo el tema. Ahora, eso no quiere decir que nosotros le enseñemos a los hijos el respeto por los lugares de la iglesia, la obediencia, el tener, no sé, pues lo que decía, respeto por estos lugares, amén. Pero no quiere decir, ejemplo nomás, que Dios esté en el púlpito, amén. No quiere decir solamente eso, ¿ah? Entonces, a nosotros nos formaron con esa, la intención era buena y siempre ha sido de que Dios es un Dios santo, ¿ya? Y santidad significa como algo puro, algo totalmente como limpio, que no tiene mancha ni arruga. Entonces, cuando Moisés va a querer conocerlo, seguramente el zapato demostraba toda la suciedad del desierto. No sé, por todo lo que él había pisado, ejemplo, no sé, pues si trabajaba en el campo, lo más probable, hermano, es que uno estando en el campo ensucia sus zapatos con la misma, para entenderlo en buen sentido, con la misma caca del animal. ¿Ah? Uno que trabaja en el campo, uno va caminando, no se da ni cuenta, porque el animal hace sus cosas en el campo, en cualquier parte. Entonces, seguramente toda esta suciedad, como para ejemplificarla, Dios le dice, oye, si tú vas a venir aquí, quita el calzado, o sea, llega con algo limpio, con algo como más, podríamos decir, como más puro. Y créame decirle que el pie es lo que uno cuida, pues, hermano. Si uno se ensucia el pie, si uno se hace una herida en el pie, trata de cicatrizarla, de sanarla, porque es mi parte del cuerpo, mi miembro del cuerpo que me ayuda a mover. Entonces, para entenderlo un poco, Dios da a entender que Él es un Dios santo y que no cualquiera va a entrar
con su forma, con sus circunstancias, al lugar en que lo está llamando. ¿Ya? Entonces le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Amén. Eso también, hermano, quiero que reflexionemos, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos hacerlo en una actitud de que Él es santo y que merece toda nuestra adoración y reverencia por lo que Él es, no importando dónde esté. Y quiero decirle que cuando digo que nos acercamos a Dios, no es quiere decir que yo voy a ir, así como a Él voy a ir a esta casa porque allí está Dios, sino a lo que voy es con la actitud, con la acción que no voy yo voy. Yo puedo ir a la pieza, ¿cierto?, a orar, pero voy con una actitud reconociendo su santidad, su grandeza. Algún día podemos hablar mejor de la santidad, de que es uno de los atributos de Dios. ¿Ya? Ya. Entonces, con esta presentación, imagínense, pues, hermano, una zarza que en el desierto no se apague. Sí, una zarza, ¿no? ¿Ah? Ejemplo, nosotros ayer en el campo estuvimos haciendo fuego, quemando basura. O sea, después de un rato ya dejó de apagarse. O sea, dejó de estar encendida. Ya se apagó. Porque en sí el fuego se sustenta del combustible que tenga para arder. Y después de un rato se apaga, pues si ya no hay más. Pero esto no apagaba. Entonces ahí se dio a demostrar que era Dios el que estaba ahí. ¿Ya? Dios llama a Moisés. Y su vida en el desierto. Ya. Veamos un poco el de la historia de Moisés ahora. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que agregar? Hermano Patricio, yo quería decir algo en delante, pero al Dígalo ahora. No quise interrumpir. Bien. Era referente a Moisés mismo cuando su mamá lo tuvo que dejar ahí para que si algo lo rescataba. Yo creo que una madre siempre, en vez de tener un hijo muerto, prefiere ver todo este tipo de cosas y vivir este tipo de cosas, pero saber de que su hijo está vivo. Eso yo decía, porque para una madre debe ser tremendo una cosa así, pues tiene que ser muy doloroso, tiene que haber mucha aflicción en su corazón, pero seguramente la madre de Moisés dijo, entre que se muera o lo maten, prefiero saber de que alguien lo tomó y que está vivo, saber que está vivo después. Claro. Eso quería contar. Me acordaba, ahora se me viene a la mente, ¿se acuerda, hermano, cuando esta crisis que usted vivió en Afganistán? No fue en Afganistán, ¿dónde fue, perdón? Se me perdió el país. Cuando tuvo esta crisis de que Estados Unidos, Afganistán fue. Sí, fue en Afganistán. Sí, ya. ¿Se acuerda? O no sé si usted vieron una imagen y yo la vi, me impactó y la subí a mi historia de Facebook, de cuando los papás entregaban a los hijos ahí, esas guaguas ahí a los soldados para que los soldados se hicieran cargo. O sea, tan grande el desespero, o sea, ellos sabían sí o sí que iban a morir, que preferían morir ellos y que sus hijos, por lo menos quedarse con la sensación, con la seguridad de que iban a tener vida. Hermano Patricio, ¿sí? Si vamos a otro ejemplo de mujeres de amor de madre, ¿ya? podemos ir a las mamás, a las mujeres cuando fueron y se presentaron delante del rey Salomón, y que la que le robó el hijo, la otra mujer que estaba muerta, y, sí. la mamá, Salomón, dentro de su sabiduría que el Señor le entregó, dijo que lo partieran en dos. Y la mamá verdadera dijo, no, quiero que se quede con ella, quiero que se quede ella con el hijo. ¿Y qué hizo Salomón? Se lo entregó a ella, porque una mamá siempre va a preferir, como dice el hermano Osvaldo, a entregarlo a verlo muerto. Claro. Exactamente. Ahí, de esa manera se dio cuenta sí, Salomón que claro. era la verdadera madre. Exactamente. Y ahí supo Salomón que la verdadera madre era la que dijo, no, que ella se quede. Porque el amor de madre, bueno, yo soy padre, soy madre, dicen que el amor de madre es mucho más grande y eso es, no, yo creo que no hay para qué explicarlo. Bien, veamos algunas características de Moisés. Fue uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento junto con Abraham y David.
Las características de Moisés, de acuerdo al capítulo 2 que estábamos leyendo, y de Éxodo, es libertador, un dirigente, un mediador, un legislador y un profeta. Y sobre todas las cosas, un gran hombre de Dios. Espérame un poquito. ¿Alguien puede buscar Hebreos 11:23 mientras tanto? Cualquiera, después me dice cuando lo tenga listo. Veamos algunas evidencias de la mano de Dios sobre Moisés. Moisés fue criado en un lugar piadoso, por lo menos durante los primeros 5 o 7 años de vida, es lo que decíamos delante, y así aprendió a tener no solamente fe en Dios, sino también simpatía y amor por su pueblo oprimido. Fue educado en el palacio de Egipto, adquirió experiencia en el desierto. El llamamiento y la comisión de Moisés. Veamos un poquito esto, hermano. El fuego de la zarza simboliza la presencia y la santidad purificadora de Dios. La zarza quizá representaba a Israel en su baja condición. Como la zarza ardía, pero no se consumía, así Israel no fue consumido en el horno de la aflicción. Vemos en la historia, de acuerdo a lo que hemos leído, que en vez del pueblo disminuir su crecimiento, su número de personas, fue todo lo contrario, sino que fue aumentando. Entonces, de acuerdo a lo que he aprendido yo, también la zarza simplifica esto para demostrarle a Moisés que así como no se consumía, el pueblo hebreo tampoco había sido consumido, sino todo lo contrario, se había mantenido. ¿Cuáles son las preguntas o las 4 excusas de Moisés? Veámoslas. Versículo 3:11. ¿Quién soy yo para enfrentarme a Faraón? ¿En nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo? Los israelitas no creerán que yo soy el mensajero de Dios y no tengo facilidad de palabras. ¿Cuáles fueron las respuestas de Dios a cada una de ellas? Espérenme un poquito. ¿Quién soy yo para enfrentarme a Faraón? Dios le dijo, yo estaré contigo. Segundo, ¿en nombre de quién me presentaré? Dios le dijo, yo soy el que soy. ¿Los israelitas no creerán que yo soy el mensajero de Dios? Dios les concede 3 señales. La serpiente formaba parte de la corona de los faraones y era un símbolo de poder del egipcio. La lepra era considerada entre el hebreo como la señal de juicio de Dios. Y el agua representaba al río Nilo, dios egipcio, fuente de su vida y poderío. Y Dios designa a Aarón, vocero de Moisés. Ya. Entonces, para cada pregunta o para cada cuestionamiento de Dios, o sea, de Moisés hacia Dios, Dios tiene una respuesta. Así que cuando yo o usted nos cuestionemos cuando tenemos un plan de Dios, Dios siempre va a tener una respuesta a mi cuestionamiento. Amén. Ya. ¿Qué cuestionamientos tengo yo? Analicemos un poquito. No somos capaces muchas veces, no nos creemos capaces de hacer cosas. Mire, años atrás, conversando con los chicos del coro, con Jonathan, Felipe, con los hermanos como músicos, la hermana Iri. Bueno, como siempre, como armando ideas, siempre estaba en la mente la idea de hacer un concierto. Siempre. Que pudiéramos presentarlo en un lugar, siempre con la idea de poder hacer como algo más relacionado con nuestro departamento, y que no solamente, no quiero desmerecer, hermano, pero no solamente como presentarnos el día domingo delante de la iglesia, sino que hacer algo más grande donde pudiéramos demostrar que Dios estaba con nosotros. Y ya, ese año, no sé por qué el pastor me dirigió presidente a mí. Entonces, hablando un día, estaba esta idea. Hasta que un día yo dije ya,
así probando terreno en la municipalidad. Yo trabajaba en la municipalidad de Pana en ese tiempo. Pregunté en el centro cultural si entregaban, o sea, prestaban el centro cultural para una actividad así como de cántico, de un grupo de hermanos, de la iglesia abiertamente, que pudiera hacer una presentación. Obviamente con un sentido cultural, del desarrollo musical, de los jóvenes que no están en la drogadicción, haciéndole bien, argumentando bien. Me dijeron que para eventos religiosos no, pero se podía prestar. Ya pues hicimos las acciones, presentamos la actividad del coro. O sea, algunos hermanos dijeron al tiro que sí, otros dijeron que no, que era un trabajo muy grande, que no íbamos a ser capaces, que no iba a poder suceder y todo el tema. Otros dijeron sí, pero habría que ver cómo ir por el camino. Bueno, diferentes como respuesta. Y es natural en un grupo de personas. No van a tener todo la misma sentido de respuesta a propuesta y todo el tema. En resumen, grande cosa, hermano. Nosotros no éramos nadie en el sentido. Simplemente hermanos de una iglesia. Chicos de un grupo de coro que queríamos a lo mejor hacer algo más allá de lo que habitualmente hacíamos. Entonces, con eso echamos a andar el proyecto y el año 2000, no sé si fue 18 o 17 fue. El coro tuvo por primera vez un concierto. Y de ahí en adelante se ha desarrollado, salvo la pandemia, y yo creo que ha sido una bendición para muchos otros coros de ver que se pueden hacer cosas, de que nosotros somos capaces en las manos de Dios de desarrollar actividades de este tipo o más grandes. Que aquí quiero llevarlo, que a lo mejor humanamente teníamos excusas para no hacerlo. No teníamos todos los músicos, no teníamos todos los implementos, no teníamos contacto en la municipalidad hacia grandes rasgos, el centro cultural solo se presta para no actividades religiosas. ¿Me entiendes? Podríamos haber hecho una similitud de excusas. Pero creímos en ese momento que sí éramos capaces de hacer algo distinto. Y lo logramos. Y yo siento que ha sido una bendición. Amén. Y el último concierto que tuvimos, yo creo que fue muy en calidad, podríamos decir. No con la acción de vanagloria, sino en calidad. Uno de los mejores, porque nos hemos ido perfeccionando en el tiempo. Y eso es un trabajo que hay detrás de los hermanos músicos y todas esas cosas. Entonces, hermano, no coloquemos excusas cuando Dios nos llama a un propósito. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Bueno, humanamente a lo mejor no es nadie, pero en la mano de Dios es un poderoso, es una poderosa. ¿En qué nombre va a ir? No en el nombre mío. Yo no voy en el nombre mío, voy en el nombre de ¿quién? De Dios. Amén. Pero si el resto no me va a creer lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando. Pero si no es a ti, van a haber señales, van a haber acciones, van a haber ciertas características que a quien tú le estás hablando les van a hacer como clic, como decir, esta persona lo que me está diciendo es verdad. No tengo facilidad de palabras, dijo Moisés. Oye, pero si no eres tú nomás, pues, tengo más personas, más siervos que pueden desarrollar lo que tú no puedes hacer. Pues. Amén. No sé, pues yo voy a predicar. Estoy colocando un ejemplo. Voy a predicar a la plaza. Oye, pero yo no tengo dedos para tocar el instrumento. Pero oye, pero si tú no vas a ir solo, tení gente a tu lado que va a desarrollar esa capacidad. Oye, yo quiero hacer un don de servicio, quiero ir a entregar alimentos, pero yo no sé cocinar. Oye, pero si tenéis más hermanos pues, que saben cocinar, ¿me entiendes? Dios siempre se va a valer de más personas para un proyecto, para un trabajo. Pero no nos limitemos que nosotros que no somos capaces, sino que sí somos capaces en las manos del Señor. Amén. Amén. Ya. ¿Algún comentario al respecto? Yo sé que todos nosotros tenemos duda o temor de hacer algo. ¿Le ha pasado a usted en algo en particular? Conversemos un poquito. Hermano Patricio, a mí. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando nos tocó trabajar usted? ¿Sí? Cuando el hermano Roberto puso en interno ¿Ya? de discipulado. ¿Ya? Yo armé yo los trabajos. Así. Dije yo, está el hermano Patricio que puede predicar, hermano Roberto puede orar y todo. Ya. Sí.
Y cuando veo lo que el hermano Roberto pone, ¿Ya? oh, hermano Patricio, le dije a la tierra que me tragara. Porque me dio un dolor de guata, unos nervios que estuve una semana, hermano, que decía, pero ¿por qué voy a orar? ¿Pero qué voy a decir? ¿Pero cómo lo voy a hacer? ¿Pero cómo me va a parar? ¿Pero qué tengo que hacer? Estuve una semana dando vueltas mientras cocinaba y decía, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ay, Señor, si tú sabes que yo no puedo. Y sabes que me vino un recuerdo de un anciano de la iglesia, que cuando estaba con las Dorcas, la hermana Antonieta me mandó a trabajar. Me Ya. dijo, hermana Gloria, yo quiero que usted ore, que quiero que usted interceda, quiero que usted haga eso para el día domingo. Y yo miro a la hermana Antonieta y le digo, hermana Antonieta, póngame en todos los trabajos que usted quiera, pero nunca haría el púlpito. Así, no, porque yo no puedo. Y en eso el hermano Osvaldo, que estaba con nosotros, me mira y me dice, cuando un hermano te manda a trabajar, no es el hermano que te envía a trabajar, es Dios. Tú a tu padre le obedeces, es lo mismo que uno tiene que hacerle a Dios, porque Dios es nuestro padre, y si Él te manda, tú tienes que hacerlo. Y sabes que después me acordaba de eso y decía, ya está bien, voy a tener que ir, aunque esté tiritando, pero voy a ir. Y debo decir que el Señor me respaldó, porque el dolor de guata que tuve toda la semana, los nervios, ese día se fueron completos. Amén. O sea, yo le dije, Señor, ante tus manos soy un barro y tú eres el alfarero y tú vas a hacer lo que tú quieres con mi vida. Y yo dije, ya, me fui para la iglesia el día domingo. Yo dije, ¿qué va a pasar si me da un dolor de guata? Voy a tener que salir arrancando, ¿qué voy a hacer? Y cuando llegué a la iglesia, fue lo contrario, y sabía que salí muy bendecida porque al recordar de lo que me había dicho el hermano Osvaldo, el anciano de la iglesia, el consejo que él me dio, me sirvió para después, porque yo ese consejo fue como que lo tomé y dije, yo obedezco a mi papá, pero Señor, tú sabes que yo no puedo. Pero ese consejo me sirvió para ese día. Bien, hermano. Quiero respaldar lo que usted dice porque yo en mi trabajo tengo un colega que está medio descarriadito, podríamos decir, para entenderlo. Y él siempre fue a la alianza, pero ahora no va. Y nos sigue todos los cultos de nosotros los días domingos por Facebook. Entonces, el día lunes cuando llegué, a la hora de colación, me dice, almorzando, ya que ayer no pude ver el culto de mi sech para las casas, lo voy a ver mientras almuerzo. Entonces después me dice, a la vuelta, puta, ya también el culto, dijo. Hasta que una hermana me reprendió que uno está cómodo en la casa y no va a los cultos de la iglesia. Entonces le dije, ve, el Señor le habla de una u otra forma. Así que su palabra que usted dijo ese día, porque la recuerdo textual, que dijo, muchas veces nosotros, por nuestra comodidad, nos quedamos en la casa y nos vinimos aquí a adorar al Señor todos juntos. Ese comentario, esa expresión de usted hizo clic en este colega y esperamos que más temprano que tarde asista a un culto presencial. Así que su palabra, lo que usted dijo, que obviamente fue guiado por Dios, no solamente fue para nosotros, sino que traspasó más allá de los que estaban presentes en la iglesia. Amén, me alegra, pero toda honra, toda gloria es para mi Señor y orar por Él nomás para que Él pueda tomar nuevamente el camino, porque si nos damos cuenta, hermano Patricio, tiempos buenos no van a venir. Exactamente. Y orar por Él nomás para que Él pueda acercarse y tener un encuentro con el Señor y pueda reconciliarse. Amén. Es lo más lindo. Bueno, eso es parte, pero hermano, yo quiero llevarlo a reflexionar. Que nunca, siempre vamos a encontrar peros, pero esos peros que no sean más grandes de que la fe que tengamos que el Señor está con nosotros. Si Él nos está pidiendo algo, Él está con nosotros y Él sabe que nosotros podemos hacerlo. Somos nosotros los que muchas veces nos miramos en menos. Bien, hasta ahí la clase, el estudio de hoy. Siempre yo quiero dejarlos con alguna reflexión al final. Y la pregunta siempre es, ¿qué rescato de lo que hoy hemos estudiado? Hay varias enseñanzas que hemos visto. ¿Algún hermano que quiera compartir alguna? Con palabras simples. Siempre tener fe en Dios porque Dios los prepara. Amén. Bien, hermano.
para cualquier cosa que sea, Él los prepara, sea en la iglesia, en la vida cotidiana que tengamos, siempre Dios nos prepara. Amén. Y hay que estar dispuesto a Él. No dispuesto a hacer nuestra voluntad, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, eso es lo que me da a pensar a mí. Ya. Bien, hermano. Que Dios, ¿Quién más? tiene un propósito por cada uno. ¿Ya? Por lo que le pasó ahí mismo a Moisés, estaba todo preparado para él. En un plan. Es un plan. Y no era chico el plan, hermano Boris, porque él, primero que nada, tenía que ir a la máxima autoridad de ese país, que tenía él tenía toda la autoridad, no solamente del punto de vista de gobernar, sino militar. Él podía haber dicho, y que viene a hablar, matémoslo, ¿qué viene a decirme estas cosas? ¿Me entiendes? O sea, no era menos el plan, el propósito para que Dios lo estaba llamando. ¿Ya? Pero como hermano dijo, Patricio, dígame, hermano Rodrigo. Yo también rescato de Moisés el tiempo que estuvo entre los egipcios. Él se destacó por ser un gran arquitecto, y de hecho él fue el que llevó a cabo cómo hacer las medidas del arca, del pacto, el cuadradito grande. Él fue el profesor de todo, porque como él ya sabía de medida, él había hecho pirámides cuando estuvo a cargo del el cofre donde iba a morir el gran faraón. O sea, él fue un arquitecto que usó el aprendizaje que era de los egipcios a favor de su pueblo. A favor de Dios. Exacto. De su pueblo. O sea, Dios le dio las instrucciones, pero él tenía experiencia mientras estuvo en Egipto de cómo se trabajaba en este tipo de cosas, que la puso al servicio de lo que Dios le estaba encomendando después. Bien. Amén. Ya. Yo en forma particular rescato la madre de Moisés. ¿Ah? Eso que cuando se le dijeron, oye, críamelo, ella dijo, aquí está la mía, si bien tengo que entregarlo, pero mientras tanto, yo le voy a enseñar todo lo que yo sé de mi fe, de mi religión, de mi cultura y todo, para que él, donde quiera que vaya, no se le olvide. A ver. Ya, ¿quién más quiere aportar algo? Que Moisés, o sea, Dios siempre tiene un plan, y cuando envía a alguien, siempre va a tener el respaldo de Dios. Por eso nosotros tenemos que esperar en Dios para poder hacer algún trabajo, no que diga yo, no, yo lo hago, yo sé hacerlo, no, si nosotros no sabemos nada, el que sabe es Dios. Y de ahí viene la bendición, porque cuando Dios envía a una persona, siempre vamos a tener el apoyo de él. Entonces, no vamos a fracasar, pero cuando nosotros nos proponemos hacer algo por nuestra cuenta, no dura mucho porque fracasamos. Ya, amén. Es cierto, dice, siempre esperar en Dios. Amén. Porque él podía haber dicho, cuando vio al egipcio que le estaba pegando a los hebreos, podía haber dicho, ya, pues entonces yo me voy con mi pueblo y trato de aquí sacarlo al tiro, porque no es justo lo que ellos están viviendo. Sin embargo, él tomó otra decisión, él por miedo arrancó, pero Dios de allá lo llamó. Ya, ¿alguien más quiere aportar algo? ¿Qué enseñanza me dejó lo que hemos aprendido hoy? ¿Hermana Elvia o no? Hermano Patricio, bueno, yo quiero rescatar a la mamá que rescató a Moisés. O sea, a la mamá que dejó a Moisés, y con su fe pudo Moisés tener una vida mejor, etcétera, porque a veces uno como mamá igual, en este tiempo que estamos pasando como familia, en realidad estamos pasando por una prueba súper grande. Y yo me pongo en la situación y estoy pasando por algo similar. Entonces uno como mamá siente mucho dolor y le cuesta mucho soltar, y sobre todo a los hijos. Pero uno sabe que dentro del corazón de uno hay un propósito, y si uno sigue en el camino de Dios, en el camino de la oración, podemos llegar a ese propósito que Dios tiene para nuestra vida.
Y eso es lo que realmente me tocó este libro, porque estoy pasando por algo similar y me tocó esa parte después de que quedé como bloqueada, después me puse a pensar y dije, claro, tiene mucho que ver con mi vida en este momento. Quiero decirle, hermana, que hay un texto que dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y si usted está pasando por algo particular, tenga la confianza que todo lo que usted ha enseñado, impartido, entregado de Dios, hablado de Dios, eso nunca se va a olvidar. En este caso, en el niño, en la persona. En algún momento algo va a ser. Y lo otro es la oración. Amén. Sí. Así que no decaiga. Vamos a estar orando por usted. Cuando terminemos aquí, la hermana o hermano que ore, le vamos a decir que también estoy orando por usted. ¿Ya? Gracias. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo que le haya decidido hoy? Esto me ha servido y voy a meditar en ello en la semana, no sé. ¿No? Ya. Bien, hermano. Bueno, Patricio, Dígame. son hartas cosas que podemos meditar porque también Moisés fue, bueno, podemos darnos cuenta de que Dios lo eligió de antes que naciese, ya se cumple la palabra. Amén. Nosotros, como decía el hermano Boris, que tiene todo un plan. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un plan. A lo mejor en uno se nota más que en otro, pero es un plan. Y destacar de Moisés una obediencia y un temor, porque yo creo que cuando estaba al frente de la zarza ardiendo y no se consumía, yo creo que ahí tiene que haberle venido todos los recuerdos del Dios que la mamá le hablaba. Y ahí él decidió ser obediente y temeroso. Y fue valiente porque igual para enfrentar una sola persona, sacar un pueblo tremendo, también, bueno, él se excusó, pero él fue adelante y nosotros en ese tiempo no tenían la palabra. Y hoy nosotros tenemos la palabra, tenemos muchas cosas, muchas más ventajas que Moisés. Así que yo medito en eso, en que si nos comparamos con Moisés, nosotros estamos pero 1000 veces de ventaja porque nosotros tenemos una palabra, no tenemos excusa, la verdad no tenemos excusa. Nosotros tenemos que seguir adelante a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, tenemos que seguir adelante y de lo que se nos prometió. Así que rescatamos eso de la valentía, de la obediencia, del temor al Señor, Moisés. Y eso. Bien, hermana. Todos los comentarios que hacemos nos edifican uno a otro. La hermana Daffy dice aquí en el chat: rescato dos cosas para mi vida. Las situaciones más extremas permiten ver la gloria de Dios manifestada. Amén. Por muy extremas que vemos, o sea, aquí vimos como rescato dos ejemplos. Que se haya ido en el agua, en el canastillo, ¿ya? Después en el desierto. Pero detrás de estas situaciones extremas que vive Moisés, está Dios obrando y manifestándose en favor de él, ¿ya? Dice eso la hermana. Estas son para formar nuestro carácter. A propósito de cuando Jocabed dejó al bebé en la cesta. ¿Ven? Y segundo, no coloquemos excusas cuando Dios nos llama a un propósito. No sabemos lo que tiene Dios preparado el día de mañana, hermano. ¿Ah? A lo mejor vamos a estar en otras esferas, pero no coloquemos excusas. Dios sabe por qué nos está llamando a nosotros, nos está haciendo parte para cumplir un propósito, ¿ya? Así que no coloquemos excusas. Bien, ¿alguien más antes de orar? No, ya. Bien, quiero dejar a mi hermano Roberto, que lo veo ahí, para que nos salude con pequeñas palabras y nos esté despidiendo con una oración. Y dentro de esta oración, hermano Roberto, orar por nuestra hermana Elvia. Amén. Saludo a cada uno de los hermanos. Estaba escuchando atentamente la clase y muy interesante, como decía nuestra hermana Claudia. Tenemos harta enseñanza en el día de hoy, las cuales podemos meditar, las cuales podemos aplicar también a nuestra vida. Como decía nuestra hermana Daffy, algo tan sencillo como la música, aplicarlo para nuestros pequeños, y no solamente para ellos, para nosotros también.
Y bueno, vamos a ir a la oración, a dar gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido el Señor poder estar reunidos, ¿cierto?, en este estudio. Y también vamos a estar orando por nuestra hermana Elvia en especial. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Dios bueno, en el nombre de Jesús, nos inclinamos en esta hora, Señor, y reconocemos una vez más, Señor, que tú eres nuestro Dios. Le damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que usted nos ha permitido poder estar a la luz de su palabra, Señor, aprendiendo y recibiendo, Señor, los conocimientos que tú quieres dar a nuestras vidas. Permítenos, Señor, que cada día podamos aplicarlos también en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a poder extraer al máximo, Señor, de tu enseñanza, Señor, en provecho de nuestra vida. Entendemos, Señor, a través de tu palabra que el propósito más grande, Señor, que tú tienes es poder que ninguno de tus pequeñitos, como dice tu escritura, se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre amado, y en ese cumplimiento de ese propósito, tú tienes planes, Señor, y tienes diferentes formas a las cuales podemos nosotros también contribuir en esos propósitos, esos llamados. Nos disponemos nuestras vidas, Señor, para que usted trabaje con cada uno de nosotros y así podamos, Señor, ser todos un aporte en tu obra, Dios amado. Queremos en esta hora también, Señor, como grupo, como hermanos, como clase, como hijos tuyos, Señor, interceder por una de nuestras hermanas, Señor, que está presente en esta clase, nuestra hermana Elvia. Padre eterno, nos unimos en esta hora en oración, en especial por su vida, Dios amado. Tú conoces, Señor, la petición de tu hija, tú conoces, Señor, cuál es su necesidad. Tú sabes cuál es la situación por la cual ella está pasando, pero te pedimos, Señor, que tú fortalezcas su vida, Dios amado, y que todo plan que el enemigo pueda haber urdido, Señor, en su vida, sea, Señor amado, derribado en el nombre de Jesús, Padre eterno. Todo aquello que le esté quejando, Señor, te pedimos que usted obre poderosamente en ella, mi Señor. Padre amado, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que restaura, tú eres el Dios que hace milagros, Señor, aún en estos tiempos, Padre amado. Así como lo hiciste en la antigüedad, lo puedes hacer ahora, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Padre amado, ponemos nuestra fe y nuestra confianza, Señor, creyendo en que tú ya estás obrando, Señor, en la situación de nuestra hermana. La dejamos en tus manos, Señor, bendecida, fortalecida, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, una vez más por este tiempo de haber estado estudiando tu palabra. Dejamos todo en tus manos, Señor, y te pedimos que siga bendiciendo, Señor, al hermano que está impartiendo en este momento tus estudios, Señor, que siga dándole sabiduría, Señor, para que el próximo domingo podamos estar tan atentos como hoy, Señor, y podamos recibir tu enseñanza, Dios amado. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Amén, hermanos. Un gusto.